Pulso económico, como siempre, empezamos mirando a la bolsa. Ya esto de la bolsa hay que tocar madera. Hoy es un buen día, lo cual tampoco presagia que mañana lo vaya a ser. Ya saben cómo está la montaña rusa de la bolsa. Pero en el día de hoy la bolsa se comporta 3,14% arriba. El índice general termina en 7.696,6, tocando los 7.700. Tres valores destacan por su desempeño en el día de hoy: la holding de Iberia y de Vueling, IAG, que recupera 7,43, el Santander 6,98 arriba y el BBVA en tercer lugar, también parecido, 4,69 arriba. En el lado de lo que hoy ha sido lo más negativo, Acciona se deja 0,98, Enagas 0,68 y en tercer lugar, aunque positivo, pero es la tercera en peor comportamiento, Siemens, que pierde en la sesión 0,25. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro que son la materia central del debate económico ese que mantenemos aquí cada tarde para ustedes con los mejores expertos, para que no se pierdan nada de lo que está sucediendo en la economía. Bueno, pues en ese debate tenemos que hablar de los datos del desempleo. Septiembre ha cerrado con 17.679 desempleados más. La Seguridad Social ha ganado 29.000 nuevos cotizantes. Y bueno, al gobierno, pues que todo esto es fantástico. Luego tendremos oportunidad de comprobar si es tan fantástico como dicen o no. Y luego hay una tendencia. Los bonos se moderan. El bono americano a 10 años ha pasado de estar rayando el 4 a posiciones más cortas, 3,5% de rentabilidad en apenas unos días. Y eso parece que también se va a trasladar a los bonos en Europa. Eso nos lo dirán nuestros expertos, que les presento ya a continuación. Doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Me alegro. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios y análisis del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues analicemos la sesión. El IBEX parece que está en racha. Hay una remontada, no sabemos lo que va a durar, pero sí, es verdad, al tiempo que hay una recuperación de la actividad en lo que es la negociación, en el mercado. Más de 24.000 millones en septiembre, aumentos del 27%. Doña Sara. Exactamente, bueno, racha, yo diría mini racha, porque si hablábamos el martes pasado era todo como muy negativo y es verdad que desde el viernes se han calmado los ánimos, la volatilidad cae, va todo un poco unido al tema del rendimiento de los bonos, que parece que se suaviza, sigue siendo alto en realidad y la inflación sigue estando ahí, pero bueno, como esto es muy de día a día, pues el mercado ahora mismo entiende que, bueno, pues a lo mejor esas subidas de tipos no van a ser tan altas, que ya veremos, porque estamos hablando de unos días de bolsa, y luego que es verdad que los precios habían caído tanto que estaban bastante atractivos, o sea que sí que podía ser algo previsible que después de todas esas caídas, que es normal dentro de una tendencia además, haya correcciones, en este sentido correcciones al alza, acción-reacción, precisamente porque son buenos momentos para entrar. Y es verdad que la negociación sube, es decir, el mercado está viendo oportunidades. Eso lo notan, ¿no? Sí. Y luego hay dos ejemplos de dos que estaban baratos y que hoy son la fuerza de choque de la reactivación en bolsa, Santander y BBVA, ¿no? Claro, que además es curioso, quiero decir, realmente lo que está pasando ahora, que es un poco eso que estamos viendo, que los rendimientos de los bonos se suavizan, eso normalmente puede tener una correlación inversa con la banca, ¿no? Porque es la expectativa de subida de tipos, pero aún así todo lo que es el panorama macro o la expectativa del mercado también afecta mucho a lo que es el sector banca. Eso unido a que estaban baratos y unido a que parece que nos relajamos un poco con el tema de Credit Suisse, que ya veremos porque en realidad esto va para largo y vamos a seguir viendo noticias, pues eso ha impulsado la banca. Y luego tenemos también en Estados Unidos y prácticamente a nivel global esta noche pues todas las bolsas subiendo. Como en nuestro índice está muy concentrado también por banca, pues efectivamente han sido subimos un poco más. No, José Luis. No, es que tampoco da para mucho más, es decir, después de una situación bajista donde estaba relativamente fácil comprar, bueno, pues a partir de ahí viene la situación de según se va comprando más empiezan a subir los precios y a partir de ahí la bolsa sube. A eso le unes la situación que los tipos de interés, el bono, pues se deprecia, por tanto si el mercado de renta fija disminuye, el de renta variable aumenta y esto es simplemente un efecto
no sé si de rebote o acción-reacción, como decía Sara antes, pero es así de sencillo, ¿no? Es decir, si en vez del 4 se paga el 3,5, pues hombre, si tengo oportunidades de conseguir ese 4 en otro sitio, pues me voy a buscarlo. Y para eso el dinero empieza a moverse, que me parece que es lo más positivo de que empieza a haber actividad y no simplemente esta especie de situación de colapso en la que estábamos viviendo. Bueno, vamos a uno de los elementos más tangibles del cuadro macroeconómico. Todo el mundo da por hecho que el desempleo el año que viene se va a quedar donde está, en el 12 y algo, como yendo bien las cosas. Hoy han salido los datos del mes de septiembre. ¿Qué dicen? Dicen que hay 17.679 desempleados más y que la recuperación en términos de cotizantes a la Seguridad Social es de unos 29.000. Sin embargo, el Gobierno dice que estos son unos datos muy positivos y ese es el cuadro que nosotros acostumbramos a ofrecerles siempre que damos los datos del paro, porque no nos gusta el encubrimiento de un Gobierno que considera que los parados son los registrados, 2.941.000, y que deliberadamente excluye dos conjuntos. El conjunto de otros no ocupados, que son desempleados, que están haciendo cursos, y el segundo segmento que se queda aparte, 258.000, entre los dos, 500.000 de personas. Esos no se les incluye como parados porque son parados, pero mire ustedes que quieren trabajar, pero no una jornada completa. Entonces no se sabe por qué, pero quedan excluidos. Si hacemos bien la suma, 3.433.000 desempleados, y de ahí no nos bajamos. Y hemos dejado aparte porque son pocos y porque podría ser más discutible si alguien que está en un ERTE puede ser considerado un desempleado o no. Pero bueno, tan solo no llega a 20.000. ¿No, José Luis? No, ese es el dato correcto, ¿no? el que han puesto y que han visto todos nuestros espectadores. Es decir, yo lo que no acabo de entender es por qué este Gobierno y los anteriores se empeñan en ocultar estos datos, o por lo menos no manifestarlos públicamente, porque al final, cuando es hora de tomar medidas para los desempleados, oiga, si para ese más de 500.000 de personas que tenemos ahí se les ignora, pues al final no se toman medidas para ello, ni se presuponen acciones para poder sacarles de esa situación. Y luego lo que es muy significativo, a mí me parece que es que nos siguen haciendo trampas con la contratación, que es un indicador muy claro de cómo está la actividad económica. La contratación en conjunto ha bajado. Bueno, parece que es razonable que uno puede decir, bueno, ha bajado, porque como se hacen menos contratos temporales, pues al final el volumen de contratación global baja, pero no deja de ser un indicador de la actividad económica. Pero lo que es más significativo es que solo no llega al 40% de los contratos indefinidos son a tiempo completo. Es decir, que el 60% de esos contratos indefinidos son a tiempo parcial. Lo que estamos generando es una situación de subempleo y de gente que con un contrato indefinido y trabajando no tiene recursos para llegar a fin de mes. Y eso lo que está generando es pluriempleo, está generando situaciones, desde luego, a veces de economía sumergida no deseadas, y una situación realmente kafkiana, que es que, claro, los fijos discontinuos, cuando desaparece la actividad principal, la actividad que tienen que realizar, van al desempleo, pero no contabilizan como desempleados. Y si no tienen el periodo de cotización necesario, es decir, el año, no tienen derecho tampoco al desempleo. Con lo cual, ahora mismo hay mucha gente que está en el limbo, ¿no? Fijos discontinuos, que en vez de hacer un contrato temporal, indemnizarle y que vaya al desempleo normalmente, bueno, queda en una situación que no se sabe qué, esperando a ver si me llaman. Y eso tiene que ver mucho con la temporada. Y luego, por una cosa, el dato de la Seguridad Social, esos 29.000. Oiga, ¿saben ustedes quién ha salvado los datos de la Seguridad Social? El campo. Sí, el campo, la agricultura. Más de 23.000 altas, de esas 29.000 son el sector agrícola. Llámese la vendimia, llámese la recolección. Es decir, esta situación propia del mes de septiembre. Veremos qué va a pasar en octubre y el cuarto trimestre, que pinta no especialmente bien. Con lo cual, yo no entiendo los cantos de sirena de este Gobierno, no los entiendo. Y sobre todo no entiendo que la señora Calviño ya profetice que vamos a bajar del 12 el año que viene. Bueno, ojalá, Ojalá yo me equivoque y la señora Calviño acierte, pero desde luego no pinta. No es la serie histórica, más no, bien es al revés. La señora Calviño se equivoca y usted acierta en la materia del empleo, por lo menos. Doña Sara Carbone. Bueno, poco que añadir. Añadiría una cosa que también me parece muy importante, y es que
aumenta mucho dentro de los desempleados los menores de 25, es decir, la gente joven, que eso es muy preocupante. Y luego, viendo los datos que habéis puesto, es que incluso aunque fueran los 2,9, la situación es preocupante igual. Y quiero decir que es un número muy alto, ¿no? Y seguimos teniendo una tasa de desempleo muy alta. Y luego la profecía a mí también me parece mucho, porque tenemos que ver lo que viene ahora estamos en septiembre, es verdad que el dato en comparación con prepandemia, bueno, pues puede tener alguna mínima lectura, ¿no? En algún momento que sí que puede ser positiva, pero efectivamente el escenario que hay detrás optimismo poco. Claro, el escenario que hay detrás es complicado y lo que se nos viene con las subidas de precios, pues un poco lo que decía José Luis, ¿no? De llegar a fin de mes y cómo está la cesta de la compra para todos y que eso está encima de la mesa, por mucho que el rendimiento de los bonos haya suavizado un poco. Fíjese, el último dato que te parece que es muy curioso y pone en evidencia esta situación tan anormal de la contratación es que se han hecho más contratos indefinidos que personas han sido contratadas. Y eso quiere decir que hay como 40.000 personas que se les ha hecho más de un contrato indefinido en el mes. En septiembre. En septiembre. Claro. Oiga, pues esta es la broma, ¿no? O pluriempleos, economía sumergida, se le fuerza a una persona a que renuncie voluntariamente, vete, o sea, rescinde el contrato porque te volveré a contratar. Y esta es la tipo de situación que se está dando ahora mismo, por no hablar de los despidos, por no finalizar los periodos de prueba. Es decir, hay todo un conjunto de, entre comillas, trampas legales que se están poniendo en marcha que todavía no podemos comparar, porque lógicamente la situación interanual de los contratos no es comparable con la del año pasado, pero de luego sí que es muy preocupante que haya 40.000 personas a las que se le ha hecho más de un contrato indefinido. Oiga. Cuéntemelo. Sí. Cuéntemelo. Claro. Bueno, vamos a los bonos. Yo sé que doña Sara Carbonell tiene mucho interés en que abordemos este tema. El Tesoro ha sacado letras, eran a 6 y a 12 meses. Muy bien. ¿Qué interés pagan por ellas? Bajito todavía, 1,55. Sí, eso es así. El bono español ya renta menos del 3%, empieza a caer en las últimas 2 semanas. Yo antes les hablaba del bono americano, porque el bono a 10 años pues ha pasado del 4% al 3,5%. Bueno, pero es que es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Esa bajada es la que propicia un poco, que también viene un poco derivado de lo que ha pasado de toda la situación de Reino Unido, de las medidas que se anunciaron, que luego se retractaron de algunas, pero respecto a la compra de bonos, bueno, pues se ve que un poco pues, un banco central de un agente tan importante como Reino Unido, pues actuando, ¿no? Esa bajada es significativa, pero en realidad siguen siendo niveles altos. El mercado lo que espera ahora a lo mejor es como que esas subidas de tipos que teníamos encima de la mesa pues no vayan a ser o tan altas o tan rápido, pero yo no lo tengo tan claro. Es decir, yo creo que esto es algo un poco temporal. Vamos viendo las cotizaciones diariamente, pero bueno, seguimos en un entorno de tipos, no voy a decir altos, de rendimientos, no es que sean altos, pero altos para la situación que tenemos, ¿no? Y que sí que auguran pues esas que yo creo que van a seguir los planteamientos de los bancos centrales iguales, no creo que haya muchos cambios significativos. Y insisto, la inflación de fondo que sigue estando ahí, que para combatirla sí que hay que subir tipos de interés. Pero la situación, digo, esto es como siempre, de repente con lo que me compare, ¿no? Si yo me comparo con los tipos de interés que teníamos en septiembre del año pasado o en octubre del año pasado, que eran negativos, pues claro, la situación es que yo estaba ganando dinero simplemente por prestarlo, ¿no? Mientras que ahora estoy pagando. Y cara a los próximos presupuestos generales del Estado, la partida más importante, exceptuando las pensiones, va a ser el pago de los intereses de la deuda, ¿eh? Es decir, claro, esta es la broma que no nos han contado. Es decir, que si vamos a pagar el bono a 10 años en torno al 3%, siendo muy generosos, es que eso es un 300% de incremento con respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, ojo con este tipo de bromas, ¿no? Que tenemos una deuda pública que sigue subiendo, que estamos hablando de unos presupuestos que a mí me parece que esto del gasto social me parece estupendo como sindicato y tal, pero lo que sí me preocupa es el nivel de endeudamiento que vamos a dejar a nuestros descendientes, ¿no? Estamos hablando de casi 1,5 billones de euros de deuda, ¿no? Y eso hay que pagarlo. Y eso en un momento determinado habrá que situarlo. Oiga, ¿a quién se lo vamos a dejar? Como siempre, a los que vengan después. O sea, este año expansivo me endeudo hasta las cejas para que venga otro después y se haga cargo de lo que yo he dejado. Bueno, me parece un ejercicio al menos de una cierta irresponsabilidad. ¿Quién son o quién van de benefactores? Y además esos costes de financiación no solo se elevan para el gobierno, sino para las empresas, que esto sí que es importante, porque al final, por eso yo digo que las subidas que hemos visto en bolsa estos días, bueno,
yo creo que son más temporales o son algo del momento, ¿no? de corto plazo ante esas expectativas, pero al final el coste de financiación para todas las compañías que forman el IBEX, por ejemplo, sí que se va a elevar, y las empresas son uno de los, o la gente más importante o de los más importantes en la economía, ¿no? Por eso te digo que el escenario de fondo es complicado. Bueno, esta madrugada han llegado a un acuerdo, Fumata Blanca, presupuestos, el PSOE, Unidas Podemos. Bueno, por un lado, el PSOE ha conseguido orillar la ley de vivienda que exigía Podemos, de momento no, ha conseguido salvar el aumento de los gastos de defensa, y el gobierno de Sánchez, con los socios de Unidas Podemos, continúa en la técnica del cheque. Nadie pregunta qué pasa con el último cheque cultural ofrecido a los jóvenes. Nada se sabe. Pero hoy, nuevos cheques. Habrá un cheque para la crianza de los que tienen menos de familias que tienen pues elementos con menos de 3 años. Van a recibir el cheque Sánchez, que, ojo, que vienen elecciones dentro de 8 meses. Más dádivas. Bien, vamos a prorrogar la rebaja, o el descuento o la gratuidad de los trenes de cercanías y de los de medias distancias. Eso, ayer lo veíamos, ha incrementado un 40%, pues ya saben, a coste cero, demanda infinita. Eso es un axioma fundamental. Bueno, y con esas y otras cosas pues se compone un horizonte de gasto en esos presupuestos inabordable. Bueno, sí, o sea, teóricamente estamos como siempre en los hitos históricos, ¿no? Y el techo de gastos se ha incrementado hasta, hitos históricos tampoco es para tanto, 1,1% más que el año pasado, o sea que desde ese punto de vista, para que son volúmenes importantes. No olvidemos que ahí se está metiendo algo más de 25.000 millones que nos llegan de los fondos europeos, con lo cual no los generamos nosotros, nos vienen. Otra cosa es si se ejecutan, no se ejecutan, pero luego en los presupuestos se contabilizan. Pero luego yo tengo mis serias dudas, ¿no? Es decir, los 100 euros para la madre trabajadora, que ya no hace falta que sea trabajadora, no tengo claro si es la que no trabaja o la que ha dejado de trabajar y está en el desempleo, o qué tipo de situación, porque no es lo mismo. Es decir, claro, si realmente esa ayuda es para que la mujer se emancipe, por un término coloquial que todos podamos entendernos, para que no, o se empodere, que es un término más moderno, ahora que estamos con este tipo de situaciones, y pueda conciliar y trabajar, no tiene sentido que tú a una mujer le digas, quédate en casa, no trabajes, que te voy a dar 100 euros. Y no tengo nada claro qué pasa con las familias monoparentales, quien está al frente de ella sea un varón o tenga la custodia de sus hijos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la discriminación o dónde está la política de igualdad? Simplemente en esa medida que me parece que tienen sus aristas, digo, siendo porque se viene implementando ahora las madres trabajadoras, 100 euros al mes, o los 12.000 euros, perdón, los 1.200 euros que te desgravas en la declaración de la renta, como quieras hacerlo. Pero bueno, dicho esto, aquí hay varias cuestiones más que están en los presupuestos. La ley de vivienda no sale, pero es que siempre es la excusa para negociar. Mi gran duda es, este acuerdo es con Yolanda, o sea, vicepresidente segundo del Gobierno, nominada digitalmente por Pablo Iglesias para sucederle como interlocutor ante el presidente del Gobierno y, por tanto, acuerdo entre presidencia y Gobierno y vicepresidenta segunda, o el acuerdo es con Unidas Podemos, o por lo menos con Podemos. No tengo tan claro que Podemos se trague estos presupuestos. Hombre, al final tragará, por la cuenta que le tiene, al final tragará. Pero quiere decir que en el trámite parlamentario se lo puede poner, porque Podemos tiene que defender una marca frente a la marca que va a sacar Yolanda. Esto es un caramelo a Yolanda, digo, a la vicepresidenta segunda del Gobierno, cariñosamente, para que nadie me malinterprete. O, digo, el hecho político, o sea, sumar o suba, como se llame esta nueva invento, y Podemos son dos cosas distintas. Y por tanto vamos a ver quién se lleva el caramelo. Vamos a ver los socios de Esquerra Republicana, qué es lo que dicen, que están poniendo cada vez, pondrán más caro, y a ver qué nos cuesta adicional a esto. Y luego me preocupa una cosa que ha insinuado el PNV, que de vez en cuando insinúa y que ahora lo va a vender más caro, que es la gestión, no solo ya la gestión, sino la recaudación y consecuencia de la gestión de la Caja Única de la Seguridad Social, romperla, trocearla y llevársela al País Vasco. Eso es un golpe en toda regla el estado de bienestar a las políticas de una caja de reparto y de solidaridad como es la seguridad social. Doña Sara. Pues es que, bueno, poco más que añadir, pero bueno, que a ver, desde luego que hay entre medias muchos que no están de acuerdo hay, y RC yo creo que lo ha dicho ya, lo de la ley de la vivienda, que no están nada de acuerdo que no entre, cosa que yo creo que es positivo porque a mí no me convencía nada. Luego estoy de acuerdo que al final
el entender todo lo que hay detrás no es tan fácil, y menos supongo para los espectadores, porque esto al final se publica. El tema de los 100 euros, pues creo que es un poco más algo electoral, no es que sea algo ni... Eso es, no es que sea malo, porque no lo es, pero yo creo que lo que hay detrás es un gran aumento del gasto, que es un poco lo que decíamos antes con el tema del endeudamiento y lo que nos cuesta ahora. Bueno, pero fijaros, o sea, pero, sin embargo, la medida de rebajar el IVA del gas al 5% no está claro que se prorrogue durante el primer trimestre del año, que es precisamente cuando está el invierno. Bueno, han dicho que sí, han dicho que era lo más probable. No, veremos, bueno, pero vamos a ver, una cosa es lo probable y otra cosa es lo seguro. Y sobre todo, a mí me preocupa mucho que a la pobre gente que sigue utilizando el gas butano no se le rebaje la factura del IVA. Pues sí. Doña Sara, el Santander acelera el acopio, roza ya 300.000 millones de liquidez. ¿Qué está tramando el Santander? Pues no lo sé, lo que está tramando. No lo sé, pero no es algo negativo, y va a tener un test de estrés ahora en UK, en Reino Unido, junto con otros bancos, que yo creo que esto le va a venir bien para esta parte de superar el test de estrés, que conoceremos los resultados de 2023. Y es verdad que comparado con otros bancos que están haciendo un poco, acumularon mucha liquidez después de pandemia y durante la pandemia y demás, pero que ahora se deshacen un poco, es verdad que Santander ahora la estrategia es tener una calidad muy buena de activos, pero bueno, que en realidad no tengo muy claro lo que trama, pero que no es algo positivo para el banco, no es algo negativo. Bueno, seguramente, ¿no? Pero o sea, yo es que estas cosas no creo en casualidades o en gestiones así, es decir, por las buenas, ¿no? Es decir, en algún sitio tendrán pensado llevar ese dinero, es decir, porque el banco no es tonto y no lo va a dejar en caja, porque entonces lo acaba perdiendo. No. Algo tendrá que hacer con ello. Entonces yo también aquí soy bastante mal pensado, ¿no? Si yo fuese un señor de estos gurús de la banca, lo que le diría al gobierno: ojo con estas cosas que nos queréis poner, porque buena parte de la deuda os la compramos nosotros. Mira por dónde a lo mejor dejamos de comprarla y vamos a ver cómo nos financiamos. No digo más. Bueno. Él piensa peor que yo. Sí, ya ha quedado claro. Vamos con alguna vía nueva de las que solo oirán hablar aquí, el catastrazo. Se trata de que el valor de las viviendas se ha inflado un 21% y que eso tiene un coste fiscal que se va a disparar para los propietarios. Bueno, sí, lo que pasa es que esto es lo de siempre, la imposición, la triple, la doble, o sea, al final el catastro tiene que ver mucho con el valor del suelo. Es decir, no tanto, es decir, no lo que está planito y no lo que está hacia arriba, es decir, que luego pagas por lo que construyes. A partir de ahí, los ayuntamientos, esta es una fuente de financiación brutal, que a mí me parece que no hay quien la controle. ¿Por qué se revaloriza un terreno en tal barrio y no en tal otro? Bueno, pues porque a lo mejor hay más terreno para construir y por tanto puedo cobrar más, o porque ya está construido y es un sitio que tiene demanda. Bueno, y eso lo unimos a la famosa plusvalía, que afortunadamente parece que eso se está modificando, y esto es un pelotazo de los ayuntamientos para financiarse, vamos. Yo creo que es recaudatorio completamente, y además parece ser que es muy complicado. Si los propietarios pueden recurrir, demostrar que ese valor catastral con esta nueva referencia no corresponde a la realidad, pero creo que es año y medio hasta que te contesten, con lo cual muchos no lo hacen y al final se comen esa subida de impuestos del actos jurídicos, documentados, etcétera. Vamos con el último tema por hoy. La libra se ha recuperado todo lo perdido después del retroceso en lo del impuesto de los ricos de la nueva premier británica Liz Truss. Sí, bueno, todo lo perdido, la libra contra el dólar lleva prácticamente desde principios de año. Lo perdido en las últimas. En las últimas, sí. Lo mismo que hablábamos antes. Es decir, el mercado completamente en contra y sobre todo la población británica, justo con esa medida, que es una de las muchas que van en el programa, rectifican y efectivamente es un respiro, junto con la compra de bonos, que eso es un poco más numérico y más calculable, ¿no? Veremos qué pasa, pero en general el tema de la libra frente a muchísimas divisas está depreciada desde hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que fijaros que siempre la libra... Bueno, esto yo creo que son dos consecuencias. Uno, por un lado, el Brexit, y por tanto está fuera y se busca la vida, es decir, no tiene el apoyo que tiene de la Unión Europea, que siempre es una... Bueno, pues estamos pensando en España, ¿no? La cobertura que nos puede dar. Y segunda cuestión, es decir, claro, cuando tú lo que dices es que en la situación de crisis, de recesión, que entra el Reino Unido, etcétera, tú lo que vas a hacer es dejar de recaudar y le vas a quitar el 45% del impuesto de IRPF, para entendernos, a las rentas más altas, la gente por abajo salta la yugular. Sí, sí. Y eso es lo que ha pasado. Y a partir de ahí también lo que han dicho
los que se dedican a este tipo de situación, vendo, y a partir de ahí ha hecho que la economía y la libra y los bonos se desmadrasen y se desplomasen, vamos, para ser más exacto. Esta musiquita indica que no tenemos tiempo para más. Muy agradecidos a ambos por vuestra presencia y por vuestras opiniones, y a ustedes por elegirnos. Nos vemos en unos minutos con la redacción abierta con todo lo político.